estamos de vuelta en este apartado de innovación. Juan Luis, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues sí, volvemos con nuestro apartado de innovación y queremos saber sobre todo qué proyectos va a llevar a cabo la Universidad de Almería para ayudar a nuestras fincas agrícolas a conseguir sus máximos rendimientos para los agricultores almerienses. Y por eso tenemos con nosotros a Francisco Molina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y sobre todo preguntarte un poco, porque sé que la Universidad de Almería trabaja mucho por el bien del agricultor, pero hay una clara preocupación por el control climático dentro de la Universidad de Almería. Sí, bueno, yo pertenezco al grupo de investigación AGR 198, Ingeniería Rural. Sí. Dentro de él me dedico sobre todo al tema de control climático, pues hace ya más de 25 años. El tema del control climático cada vez preocupa más a los agricultores, sobre todo a través de la incidencia que tienen plagas y enfermedades, y Sí. un poco en esa línea en la que estamos trabajando. Pero también coincide además con la preocupación que hemos podido ver desde la Unión Europea, ya que, si no me equivoco, estamos de enhorabuena porque me parece que acaban de conceder un proyecto europeo. Sí, pues efectivamente ayer mismo nos comunicaron que han concedido un proyecto europeo en el que nosotros participamos junto contra 11 entidades europeas, Sí. de distintos países, incluso también de la Universidad de Seúl en Corea y la Universidad de Laval en Canadá. Fíjate, me ha y que llamado mucho la está atención. centrado en control climático. Me ha llamado mucho la atención porque al final son países que no están dentro de la Unión Europea. Sí, tienen acuerdos y son entidades punteras en temas de control climático, entonces pues ha pensado en que participaran en el consorcio que lidera la Universidad de Wageningen. Me parece fenomenal porque además necesitamos que todos los que saben del tema ayuden un poquito. ¿En qué se basa este proyecto? Pues este proyecto es un proyecto muy ambicioso, un proyecto que quiere ver lo que es el control climático desde un punto de vista global, aplicado no solo a invernaderos, sino a lo que es agricultura en general. Entonces se va a incluir también módulos de lo que son las fábricas verticales, Sí. también lo que es agricultura aplicada en zonas urbanas y en edificios. Fíjate. Y entonces pues eso se ha contado un poco con los distintos centros que trabajan en esta temática a nivel mundial. Me parece muy interesante ya también que se vea los núcleos urbanos como productores de agricultura, que no sean islas de cemento y que cada vez se vayan viendo espacios verdes, bastante más, zonas más verdes dentro de las ciudades. También me parece muy interesante que al final cuenten con la Universidad de Almería, que si no me equivoco ya lleva mucho tiempo trabajando en el control climático y tenía ahí un proyecto, si no me equivoco, con el Ministerio también sobre el control climático. Sí, de hecho, bueno, llevamos ya enlazando varios proyectos que empezaron con temas de malla antiinsectos, ventilación, y en los últimos años lo que estamos trabajando mucho es cómo mejorar la fotosíntesis de los cultivos. Fíjate. Tanto a través de mejorar la ventilación, son los invernaderos que se están viendo ahora, los de la finca. Si os fijáis, las ventanas que tenemos pues ocupan prácticamente todos los laterales, y la segunda vía es mejorando la luz disponible para el cultivo. Sí. Tanto a través de estudios con distintos tipos de plásticos como el uso de acolchado en el suelo, que ahora veréis dentro del invernadero es un acolchado textil negro. Sí. Y lo que estamos comparándolo con acolchados de grava de mármol blanco, similar a la que se pone en los jardines, que lo que nos está permitiendo en un primer momento fue reducir temperatura. Claro. Conseguíamos en verano bajar hasta 2 grados, y ahora lo que hemos hecho es que en vez de querer mejorar esa temperatura, lo que vamos buscando es reducir el blanqueo para tener de un día un 15% más de luz con la misma temperatura. Fíjate, me parece muy interesante, y yo creo que al agricultor que lo esté viendo desde casa lo que más le va a preguntar, o sea, lo que más le va a preocupar es la pregunta que te voy a hacer a continuación, porque muchas veces vemos la grava esta, sale mucho más caro que al final utilizar un acolchado negro que el que habitualmente se ve en los invernaderos. Pues realmente el precio es bastante similar. Sorprendentemente, porque el principal costo de la grava de mármol blanco no es el mármol en sí, que además aquí en la provincia pues tenemos la suerte de con sus productos, sino es el hecho de triturarlo y el transporte, entonces va a ser el precio equivalente a otra grava que se pueda poner. Fíjate, me parece muy interesante, porque si conseguimos hacer el efecto albero ya desde el suelo y que la planta pueda aprovechar toda esa luz, toda esa radiación, incluso que parta desde abajo para que dé a todas las zonas de la planta, seguro que tenemos una fotosíntesis mucho más interesante dentro de nuestro invernadero. Me gustaría preguntarte también, porque yo es verdad que desde que estudiaba ya hace ya unos cuantos años que salí de la universidad, pero siempre se ha hablado que la ventilación dentro de los invernaderos almerienses, bueno, la ventilación ideal dentro de los invernaderos almerienses debería ser de un 30% de la superficie, que eso sería ideal, pero nosotros no nos acercamos ni mucho menos a esa cifra.
Realmente esos valores, como tú dices, es de cuando estudiábamos nosotros, Claro. y era, digamos, contando que los invernaderos no tuvieran malla anti-insectos. Sí. Y teniendo en cuenta que tenemos mallas que pueden reducir hasta la mitad la ventilación, habría que poner más del 30%. Fíjate. Los invernaderos que se están viendo ahí tienen un 30%. Y partíamos de valores similares a los que tiene la mayoría de invernaderos en Almería, que es un 10%. Entonces, los primeros proyectos que hicimos era simplemente ese incremento del tamaño de las ventanas laterales. Sí. Conseguíamos aumentos de producción de un 5%, alrededor de Fíjate. un 5%. Cuando el coste de una ventana más grande o más chica es casi el mismo, porque realmente lo que cuesta ahí es el motorreductor. Claro. Hemos visto como al final la evolución dentro de los invernaderos ha ido más centrada en el suelo. Hemos visto cómo poníamos sensores para saber lo que la planta estaba extrayendo, para aprovechar el agua. Pero muchas veces hemos tenido un poco olvidado el control climático dentro de nuestro invernadero. ¿Crees que es una de las especificaciones que podríamos mejorar dentro de nuestro invernadero para mejorar estos rendimientos que tanto nos hacen falta? Pues sin duda. De hecho, yo hace más de 25 años empecé aquí en el campo de Almería haciendo encuestas para ver un poco el nivel tecnológico. Sí. Y ya me llamó en aquella época la atención eso, lo deficiente que era el control de clima en comparación con otro tipo de cosas, como por ejemplo el fertirriego. Claro. Y precisamente ahora, estos meses, estamos haciendo una campaña de encuestas para la Junta de Andalucía, Sí. cuya finalidad es que la Junta de Andalucía disponga de datos actualizados para ver un poco a dónde dirigir la ayuda a agricultores Sí. a mejora de los invernaderos. Y con las primeras que estamos haciendo nos está sorprendiendo eso, que en cuanto al control del clima no se ha avanzado gran cosa de los últimos 10 años que hicimos otra encuesta de este tipo. E incluso algún agricultor nos ha comentado que teniendo ya sistemas más avanzados de calefacción Claro. y nebulización, la han dejado en desuso porque no se costea. Y estamos Totalmente. volviendo a un control climático totalmente pasivo con la ventilación. Pero fíjate, esta campaña al final hemos visto cómo hemos tenido problemas, que había recomendaciones, problemas de plagas como podría ser la araña roja, y había recomendaciones claras como aumentar la humedad dentro de nuestro invernadero. Y es verdad que hace ya unos cuantos años hubo un boom con la nebulización, pero luego se dejó. Estamos hablando de unos sistemas que tampoco la instalación dentro del invernadero sería muy complicado y solucionaría muchos problemas. ¿Crees que ahora sí es el momento en el que podemos llegar a volver a pensar en instalar todo este tipo de sistemas dentro de nuestro invernadero? Pues posiblemente sí. Nosotros desde hace mucho tiempo ya vimos que cuando comparábamos sistemas activos como la nebulización, Sí. calefacciones que gastan energía y gastan agua, con una ventilación natural siempre era más rentable la ventilación natural, los sistemas Claro. pasivos. Sin embargo, hoy día, con los crecientes problemas de control de plagas y enfermedades, donde influye mucho el microclima, y también con el tema del cambio climático, nosotros hemos visto que en los últimos 3 veranos la temperatura había subido unos 2,5 grados, temperatura media en el verano con respecto no a épocas preindustriales que se habla, sino a los años 80 y principios de los años 2000. Sí. Y entonces esas nuevas problemáticas quizás nos harían pensar en que los sistemas de control de clima activos habría que tenerlos a disposición del agricultor, no para utilizarlos todo el tiempo porque Claro. son muy caros, Claro. pero para momentos puntuales donde aparecen problemas, por ejemplo las calimas que tuvimos hace Sí. un par de años puntuales, que 5 días de mucho calor estropeaban una producción, Totalmente. pues tener esas herramientas disponibles. Yo recuerdo que eso en el 97, cuando hice las primeras encuestas en la zona del Bajo Almanzora, pues los agricultores tenían los invernaderos estufas como las de las casas, Claro. y cuando yo preguntaba qué hacían con eso, pues eran sistemas de seguridad. Y si le hacía falta un año porque iba a haber heladas, las encendían, y si no, no. Entonces, hay muchos sistemas como la nebulización que a veces se han desechado porque son caros o de difícil manejo, pero que posiblemente haya que instalarlo en un futuro como sistemas de prevención de problemas graves. Claro, además entiendo que en su momento no había algo como la inteligencia artificial que interpretara los datos y que te pudiese echar una mano. Yo entiendo que al final el agricultor llega un momento en que puede ser abrumador la cantidad de datos que puede tener dentro del invernadero y puede ser difícil esta toma de decisiones. Pero ya tenemos aparatos que pueden interpretar y ayudarnos con todos al final con todos los datos que obtenemos de nuestros aparatos, y que nos pueden decir cómo y cuándo utilizarlo. Efectivamente, tanto en el proyecto europeo que hemos comentado, que se llama Fit for CEA, Sí. como en el proyecto GRECLIN del Ministerio, una de las líneas es cómo implementar toda esa información en base a la inteligencia artificial, nuevas tecnologías, en la optimización del clima. Yo creo que eso va a ayudar mucho a dar un salto tecnológico, porque el agricultor empieza a tener datos que antes no tenía, Claro. y entonces va a poder comparar qué pasa cuando incluyo tecnología, por ejemplo, cuando motorizo una ventana,
a lo que ocurre si sigo con el método tradicional. Entonces, cuando vea que ahí hay unas mejoras, pues posiblemente se decante por ir incorporando poco a poco tecnología. Totalmente de acuerdo. Al final, si son el agricultor, sobre todo el agricultor almeriense suele ser un agricultor valiente y que cuando utiliza alguna herramienta que ve que le es útil, suele quedarse. O sea, él está esperando a que todos innovemos para poder ayudarle y tener herramientas que al final hemos visto como poco a poco cada vez nos quedamos sin más herramientas para combatir plagas, para maximizar los rendimientos de nuestras fincas. Y me gustaría preguntarte si al final tú piensas que el control climático puede ser uno de los principales aliados de nuestros agricultores para ampliar este rendimiento que hemos visto que cada año los costes siguen subiendo y al final lo único que podemos hacer es intentar producir un poquito más dentro de nuestras fincas. Pues sin duda, porque además el control climático es algo que ha estado muy abandonado. El problema que tiene el control climático es que pensar que cosas tan esenciales como el encalado o la ventilación, pues no tenemos empresas grandes detrás que sientan la necesidad de inversiones, mientras que en otras tecnologías sí. Entonces, incluso a nivel de financiación, pues se ha retirado mucho la financiación en estos temas. Es de agradecer que ahora la Unión Europea pensará en estos temas. Nosotros tenemos muchos compañeros que antiguamente trabajaban como nosotros en temas de ventilación y se han ido por otros sitios porque no financian este tipo de proyectos. Fíjate, a mí me parece... ¿No? Bueno, sí, perdóname. Sí, en cuanto decía, nosotros todos los ensayos que hacemos siempre, aunque nos basamos en el control del clima, modelización, siempre hacemos ensayos en los cuales medimos la producción del cultivo, el crecimiento del cultivo y hacemos un análisis de costes. Claro. Entonces nosotros, esos incrementos de producción que se consiguen incrementando ventilación o con la grava de mármol reduciendo encalado, al final, digamos, repercuten económicamente, porque es bastante más la repercusión que tiene en la ganancia de la venta de la producción que la inversión que hay que hacer. A mí me parece esencial, al final, un estudio económico de cualquier tipo de innovación, aplicación que queramos hacer dentro de nuestro invernadero, porque podemos tener tecnologías que son totalmente impresionantes, pero si no tiene cabida dentro de nuestro invernadero, al final está fuera del alcance del agricultor, no la va a implementar, pese a que sea muy útil. Me gustaría preguntarte al final, que tú, ya que conoces los invernaderos almerienses, que tienes el control, ¿qué recomendaciones le haría al agricultor para que empezase a modernizar su invernadero? ¿Por dónde podría empezar? Pues sin duda, y basándonos en esos primeros resultados de la encuesta, lo que más me está llamando la atención es que seguimos teniendo mucha ventilación de tipo manual, sin ningún tipo de motorización, incluso agricultores que están ya digitalizando, es decir, tienen sensores que ven los datos en el móvil, pero siguen abriendo manualmente las ventanas. Aumentar el tamaño de las ventanas, eso es fundamental. En los primeros años nosotros insistíamos mucho en que se pusiera ventilación cenital, eso ya casi se ha conseguido, ya casi todo lo tiene. Pero las ventanas laterales se han dejado un poco de mano y entonces, digamos, ahí sería un poco una línea de mejora. La segunda, pues sería un poco de la mano, es decir, si conseguimos mejorar la ventilación, refrigeramos mejor, podremos reducir un poquito el encalado. Nosotros llegamos a hacer medidas en invernaderos comerciales de agricultores de aquí, produciendo tomate en verano, que tenían una transmisión del 20 y algo %. Es decir, estás quitando 3/4 partes de la luz disponible al cultivo, con lo cual se reduce mucho su capacidad. A nosotros, de hecho, esta línea nos surgió un poco porque hace ya unos 10 años adquirimos un equipo que mide fotosíntesis y nos llamó muchísimo la atención cómo las plantas en invierno hacían más fotosíntesis que en verano. Fíjate. Si tenemos más luz a veces dentro en invierno, en invierno que en verano, porque en verano encalamos muchísimo. Algo que la verdad que sorprende muchísimo. Y también me gustaría preguntarte, porque al final hemos visto como esta campaña que ha sido un poco atípica porque hemos tenido una barbaridad de plagas que asolaban los invernaderos almerienses. Puede ser el control climático también una de las soluciones para intentar que no entren estas plagas dentro de nuestro invernadero. No solo que no entren, sino que si entran, que a veces es difícil que no entren, es que no se desarrollen mucho. De hecho, en este proyecto europeo, junto con Coespal, que también participa por parte de Almería, la parte más innovadora que vamos a tratar es de buscar correlaciones entre lo que es el manejo del clima del invernadero y el desarrollo, tanto por un lado de las plagas y enfermedades, como también de los insectos beneficiosos, porque a veces hay muchos problemas de implantación de insectos beneficiosos porque el clima no es adecuado. Entonces ahí la verdad es que hay poca investigación, no hay muchos datos disponibles de saber qué condiciones son las óptimas, cuáles son los niveles en los cuales los insectos se mueren. Entonces, digamos, eso de las cosas que vamos a trabajar en este proyecto. Pues Francisco, solo me queda darte las gracias por venir aquí a explicarnos toda la importancia que tiene el control climático dentro de nuestro invernadero.
para poder avisarle al agricultor que hay muchas medidas que se te pueden tomar que no tienen por qué ser activas estos tipos de sistemas, sino que tienen que ser pasivas. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, por explicarnos todas las novedades que va a traer la Universidad de Almería, y la verdad que solo me queda invitarte a que te quedes con nosotros en nuestro debate agrícola. Nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de contar un poco lo que hacemos. Fernando, pues ya está, contando las innovaciones que trae la Universidad de Almería. Efectivamente, muchas gracias, Francisco, también por acompañarnos esta noche. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora con nuestro debate agrícola.